Hola amigos, bienvenidos a Más allá del escenario, un podcast donde hablamos de industria musical y entrevistamos a personas que están dentro de ella. No solamente artistas, sino también managers, abogados, arreglistas, músicos de sesión y todos aquellos encargados de llevarte la música que tanto te gusta. Hoy tenemos a Lucho Sainz, un músico trujillano de 33 años que actualmente radica en la ciudad de Lima. Ya ha tocado y grabado con diversos artistas como Guillermo Martínez, Pepe Alba, Lucas Torres, Desiree Mandrile, Jair Mendoza, Milena Wharton, Susan Ochoa y Marco Romero. Fue recientemente el bajista de La Voz durante las temporadas del 2022 y el 2023. Actualmente se enfoca en su proyecto Minuto Criollo, el cual comparte con Fabiola Mesa. Vamos a escuchar la entrevista. Bien amigos, de Más allá del escenario yo me encuentro con Lucho Sainz. Él es un bajista que ha colaborado con diversos artistas y lógicamente también tiene sus proyectos propios. Y hoy vamos a conversar con él para que nos cuente un poquito más acerca de su trabajo. Hola Lucho, ¿cómo estás? Hola, Cristian, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarte. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por haber aceptado estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a empezar y cuéntanos un poquito acerca de ti, de cómo empezaste en este mundo de la música. No sé si estudiaste música o estudiaste otra cosa y qué te motivó a ser un músico de tiempo completo, por así decirlo. Claro, bueno, a ver. Bueno, soy un músico trujillano, tengo actualmente 33 años y mi camino en la música empezó desde niño prácticamente. Yo estaba en el colegio, creo que estaba como en el tercer grado de primaria y veía Ok. en el colegio que tenían estos talleres de música después de clases, ¿no? Habían talleres de guitarra, de vientos andinos, peña, etcétera, etcétera. Y me interesó, o sea, no sé, me llamó la atención. En mi familia creo que soy el único músico, nadie más se dedicaba a la música, pero tenía una guitarra en casa, ¿no? Como algunas casas tienen, pues, algunos Claro. instrumentos. Este, entonces le pedí a mi abuelo y a mi mamá que me inscribieran en los talleres estos, en el taller de guitarra. Y pues ahí inició todo, con el profesor Luis Burmester, que fue quien guió mi educación musical en el colegio cuando niño, ¿no? Y ahí empecé estudiando lo que es guitarra, me pasaron a los talleres de peña, de música folclórica y me hicieron pues rotar por diferentes instrumentos, como lo que era, bueno, guitarra, percusión, vientos andinos, etcétera, etcétera, hasta que más o menos a la edad de 12 años me dieron el bajo porque necesitaban un bajista en el grupo Claro. y me gustó muchísimo al punto de que ahí hasta ahora me quedé con ese instrumento como mi instrumento principal, ¿no? Y empecé ya a desarrollarme más. Cuando salí del colegio empecé a estudiar por mi cuenta. No he tenido una educación musical regular, por así decirlo, o sea, no, nunca he estudiado en un instituto o en una academia o ni siquiera he tenido profesores particulares Ah, ok. directamente. No, o sea, no he pagado yo directamente por una clase. O sea, a veces me he juntado con algunos amigos y hemos compartido tips o cosas por el estilo, pero toda mi educación musical ha sido de forma autodidacta, buscando libros, buscando métodos, estudiando otros bajistas, practicando, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, al final lo que más me sirvió a mí fue la cancha, por así decirlo, ¿no? Porque en Trujillo, más o menos a los 17, 18 años, me llamaron para cubrir a un bajista en una peña trujillana, que era la Peña Pilsen Trujillo, Ujú. y era la primera vez que yo salía a tocar, como dicen pues en el medio, a chivear, ¿no? Claro. Era el primer chivo que yo tenía, ¿no? Entonces, me fui para ahí, comencé a tocar, algo bien debo haber hecho porque me siguieron llamando y pues me quedé como el bajista fijo de la peña. Y eso fue como durante 2, 3 años más o menos. Luego de eso, bueno, terminé mis labores con la peña y me llamaron de un grupo de reggae, que en eso entonces tenían un bar en Huanchaco y estaban armando un grupo de reggae y me llamaron para ser el bajista. Luego, bueno, surgieron algunas complicaciones y me pidieron que me quede yo dirigiendo el grupo. Ok. Entonces ya empecé a dirigir ese grupo de reggae y a la par empecé a tocar con un grupo de música popular, ¿no? Grupos pachanga que se le conoce en Trujillo, Claro. ¿no? Que hacían de todo, Latin pop, rock, salsa, cumbia, etcétera. Entonces ya tocaba con esos dos grupos. Ya estaba estudiando también en la universidad porque yo estudié la carrera de administración en la UPAO
Ok, y también formaba parte de la peña de la universidad. Entonces, bueno, pues ahí, entre eso dividía mi tiempo, ¿no? Entre mis clases, un grupo, otro grupo, o sea, dirigir un grupo, tocar en otro grupo y tocar en la peña. Y pues así me fui como que aprendiendo, ¿no? O sea, puliendo lo que yo hacía. Ya, bueno, luego de eso, como por el año 2017, decido irme del país. Me fui para ah, República Dominicana unos 6 meses. Bueno, la idea era quedarme por allá, pero ok, bueno, pasaron ciertas cosas. Allá tienen una temporada llamada la época de ciclones o la época ciclónica, no recuerdo cómo se llama, que lamentablemente, o sea, ¿cómo te explico? Allá cae una gota de lluvia y se desaparece todo el mundo de la calle. claro. Entonces, por lo mismo, se cancelan casi todos los eventos. Y lamentablemente, como para el tercer o cuarto mes que yo estaba por allá, justo empezaron las lluvias, los ciclones y todo, y se me caían trabajo tras trabajo, tras trabajo, tras trabajo. O sea, me llamaban y se cancelaba, me llamaban y se cancelaba, pucha, y llegó al punto en el que ya no podía sostenerme. Claro. Entonces, bueno, me regresé, comencé a trabajar en Trujillo otra vez, estuve dictando clases en un colegio, bueno, más que dictando clases, dirigiendo la peña del Colegio Perpetuo Socorro, que es donde yo estudié. Entonces estuve trabajando ahí y chiviando toda la semana y estuve pues todo ese año que fue ya el 2018 trabajando a full en Trujillo, entre chivos y clases, hasta que se me da la oportunidad de venir a Lima. Bueno, se me da la oportunidad entre comillas, sino que varios amigos músicos en Lima me dicen, oye, pucha, vente, ¿no? Necesitamos un bajista, que es el otro, bla, bla. Entonces digo, bueno, o sea, hasta a quedarme chiviando en Trujillo, que no estaba mal porque, o sea, se ganaba un dinero decente. Claro. Realmente quería expandirme un poco más a ver qué cosa más podía hacer o qué cosa más podía encontrar. ¿No? Entonces, me vine para Lima y justo coincidí con Desiree Mandrile, que es como que la artista con la que yo empecé a tocar aquí en Lima. Ok, ¿No? Entonces, empezamos a chiviar con ella, todo bonito, me empecé a hacer un poco más conocido aquí en Lima y me empezaban a llamar ya otras orquestas, otros artistas, me llamaban para parchar otros bajistas, ¿no? Y así fue justo como llegué pues a la chamba, la última que tuve, que es la chamba de la voz, claro. ¿no? Porque bueno, el bajista en ese entonces, que era Russell Castañeda, justo necesitaba un parche y la persona que siempre lo parchaba, que es amigo mío, Paulo Morales, también músico trujillano que reside en Lima, ahora es productor, no podía cubrirlo. Y le dijo, mira, yo no puedo, pero tengo un amigo que ha llegado hace poco a Lima y la está rompiendo, entonces él te va a cumplir muy bien la chamba. Me llamó, quedaron contentos todos en la banda del viejo con el trabajo, entonces ya a partir de ahí como que comencé a parchar de forma estable a Russell. Hasta que ya, bueno, eso fue en el 2022. Ya para el 2023, Russell se va de Lima y el viejo me llama para que forme parte pues, de la De la banda banda. oficialmente, ¿no? Claro. Entonces con eso he estado ya todo el... No, perdón, eso ha sido 2021 y 2022 formo parte de la banda oficialmente, ¿no? Y ya, con eso he estado todo el 2022, aparte con otros artistas que me iban llamando, estuve tocando una temporada también con Milena Wartrom, qué sé yo, a veces me llamaba Susan Ochoa, o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, diferentes cosas. Claro. Aparte de tocar en vivo, tú también has grabado en discos por Sí, producciones. sí, claro, Y o sea, sí, dime, dime. bueno, he grabado distintas cosas, ¿no? O sea, grabo mucho con mi amigo el que te mencioné, Pablo Morales. Claro. Él me llama varias veces, él es bajista también, Ujú, pero a veces está súper saturado de trabajo porque él se dedica más a producir claro. y me envía, ¿no? Me dice, oye, pucha, tengo este disco para grabar y no me da tiempo, grábalo tú. Ya, perfecto. Entonces grabo este disco, o produzco con este artista, o grabo esta otra cosa. ¿No? A veces me pide que vaya a su estudio y grabo ahí, o a veces me manda simplemente las sesiones y lo grabo desde casa. Entonces, sí. Claro. Y para ti, ¿cuál sería, o no sé si se te dificulta más tocar en vivo, grabar, qué te gusta más y cuál es la diferencia, ¿no? De grabar en vivo, perdón, de grabar a tocar en vivo. A ver, ¿cuál me gusta más? Es una pregunta bien complicada, porque ambas cosas como que tienen su magia, tienen lo Claro, suyo. ¿No? O sea, tocar en vivo, de hecho, tener ese feedback del público y estar en el escenario con la adrenalina de las luces, el sonido a todo dar, el público, etcétera, etcétera, es una sensación que realmente yo suelo decirle a veces a algunos amigos o algunos músicos que recién están empezando,
es una sensación que no puedes No explicarle a alguien que explicarlo. no la ha vivido, Claro, ¿no? O sea, son esos segunditos que dices, pucha, vale la pena todo. Pero a la vez grabar también en la tranquilidad de tu casa, sabiendo que, pucha, te equivocas y bueno, pues lo parchas y no pasó nada y sale todo perfecto y estás en toda la comodidad de lo que quieres ser, o sea, cuando estás en tu casa, grabas hasta en pijama si quieres y no pasó nada. Y también la ventaja de grabar es que te da la oportunidad de poder soltar un poquito más tu creatividad. claro. Porque grabas una toma y dices, a ver, la escuchas y dices, "Ah, acá puedo meter esto, acá puedo hacer esto otro, puedo hacer esto otro", y comienzas a grabar otras tomas, otras cosas, y vas construyendo, pues no vas construyendo lo que quieres que suene en base también a lo que el artista te pide, porque al final no es también tan a libre albedrío, al final el dueño del producto es el artista que te está contratando, ¿no? Claro, de hecho. Y en relación a eso, justo, Lucho, ¿cómo es trabajar con diferentes artistas? Porque cada uno es diferente y incluso has trabajado con diferentes estilos, pues, ¿no? Y Sí, mucho más en la banda de La Voz, en donde claro. con cada participante, incluso un género a otro, es un cambio abismal. ¿Cómo te Sí. preparas para afrontar estos diferentes estilos de música? Mira, ahí, dentro de esa pregunta hay dos cosas, ¿no? Claro. Uno que es el trabajar con distintos artistas y Ujú. otro es que es el trabajar con distintos géneros. Claro. Parece lo Sí, mismo, pero son cosas diferentes porque, bueno, puedo trabajar con dos artistas del mismo género, pero que son completamente distintos el uno del distintos. otro, Sí, de hecho. ¿no? Al final, lo que yo considero, yo siempre trato de cuidar mucho el profesionalismo con el que trabajo, ¿no? Y tratar de que más allá de agarrar y decir, ah, sí, soy un bajista, hago esto, hago el otro, tratar simplemente de que mi trabajo hable por mí, ¿no? Entonces, Claro, siempre trato de respetar mucho al artista con el que trabajo, ¿no? Y, o sea, no me refiero a idolatrarlo, claro. sino simplemente respetar sus tiempos, respetar lo que me pide. Tal vez yo no esté de acuerdo con algo, lo que él me esté pidiendo a nivel musical, pero al final tengo que entender, por madurez tengo que entender de que es su música, no la mía. Yo puedo sugerir, pero no puedo dar una palabra final sobre lo que a él le gusta o no. Claro, Entonces tengo que ser bastante mente abierta con eso. No, eso es con respecto a trabajar con distintos artistas. Ahora, en trabajar con distintos géneros es un tema de versatilidad, ¿no? Lo mejor para eso es escuchar de todo, no encasillarte en algo y no decirle no a nada, ¿no? Por ejemplo, la frase más usada en los últimos años es, no me gusta el reggaetón, claro. ¿no? Pero al final, o sea, por ejemplo, tomando como ejemplo específico el reggaetón o la música urbana, ¿no? O sea, que es un tema tan común hoy en día. Yo personalmente no consumo en mi día a día esa música, pero sin embargo, si me pongo a escuchar a detalle cada una de las cosas que tiene algunas canciones de reggaetón o algunas canciones de música urbana, encuentro cosas que a mí me sirven. Y yo he Claro, aprendido mucho de escuchar algunas canciones de Bad Bunny, de X artistas, porque si agarro y digo, no, eso no me gusta y le tiro tierra, voy a dejar de escuchar un montón de cosas que me abren la puerta a muchas posibilidades, ¿no? Entonces, dentro de ese ámbito, yo me considero una persona bastante afortunada porque el background musical que yo he tenido desde niño ha sido bien amplio. Como te comenté, yo empecé tocando música criolla y música folclórica. claro. Después pasé a tocar reggae. Después pasé a hacer rock, cumbia, salsa, pachanga. Entonces, y a la par trabajaba, durante la semana trabajaba con 4 o 5 grupos diferentes de música diferente. Entonces, a cada grupo tenía que darle un estilo, ¿no? Entonces, ya para cuando llegué a la chamba con la voz, no te voy a decir que no me fue complicado, porque de hecho sí lo ha sido. O sea, es un reto bastante demandante la chamba en la voz, sobre todo el tema de la lectura, Ah, ¿no? O claro. sea, porque mira, a ver, en la voz más o menos para que tengas una idea, tú llegas, suponte, los horarios son distintos cada día, pero suponte te citan 9 de la mañana. Tú llegas a las 9, te instalas hasta las 9:30, 9:30 te están pasando todas las partituras del día, que dependiendo de lo que se va a hacer, pueden ser 6, pueden ser 12, pueden ser 18, pueden ser 26, Claro, ¿no? Entonces, nunca has escuchado los temas. Si tienes suerte, los has escuchado, pero si no, igual los tienes que tocar y todo está escrito. Tienes una pasada o sea, primero escuchas el tema,
lo vas pasando en tu cabeza con la partitura ahí, luego se da una pasada con la banda y el cantante, luego se da un refuerzo y a la tercera pasada ya tiene que estar clavado ese tema. Claro, No, entonces, no es solamente el tema de estar leyendo, sino de darle la intención a cada género que estás tocando, ¿no? Porque, por ejemplo, como tú lo has mencionado, puede que un participante venga y haga un rock de los 80 súper conocido, supongamos 1000 horas, y luego viene un participante de la sierra con un guayno que nunca has escuchado en la vida o un género completamente diferente, y tiene que sonar como si estuviese siendo tocado allá. claro, ¿No? claro, Entonces claro. es todo ese detalle, ¿no? Todas esas cositas. Y el tema de ya de, por ejemplo, de los conciertos en vivo o de las grabaciones, ya Ujú. el hecho de trabajar en un programa de TV, ¿cómo es? O sea, por ejemplo, Eh, ¿cómo es la monitorización? Porque bueno, supongo que no es como todo se tocar en trabaja. vivo normalmente, ¿no? No, Ya, no. Bueno, acá en Lima se estila mucho trabajar con in-ears, ok, casi siempre, porque uno, por un tema de costos, es más barato mover un sistema para conectar tus audífonos que mover pues un equipo de parlantes, claro, que es más costoso moverlo y el alquiler del equipo es más caro. Entonces, en la voz todo se maneja por monitoreo in-ear. Absolutamente todos los integrantes, excepto el cantante. El cantante sí tiene sus monitores de piso y todo, pero todos los músicos de la banda, todos estamos con audífonos, ¿no? Uno, porque ayuda a que no haya demasiada suciedad de sonido, por así decir, en el set. claro. Y dos, porque por los audífonos, el viejo, que es el director, nos da indicaciones a cada rato. Ah, ya. No sé si has Con visto que talkback, él en el con talkback. programa, exacto, tiene aquí un micrófono vinchero Sí. y él por ahí siempre nos está dando indicaciones cuando, no sé, cuando tiene que haber algún cambio de última hora o cuando, no sé, estamos en plena tocada o en plena grabación y algo está pasando, como que, ten cuidado con esto, Lucho, cuidado acá, no aceleres, etcétera, etcétera. Y también por interno tenemos el click, porque casi todo lo trabajamos con metrónomo. No, Claro. entonces, se maneja así, a menos a nivel musical se maneja así, es más cómodo. Lo único complicado, por así decirlo, es que terminas con los oídos bastante cansados, ¿no? Y más que los oídos, las orejas, porque usualmente pues utilizas, qué sé yo, unos audífonos básicos que son los Shure 215, por ejemplo, ¿no? Pero en mi caso los utilicé 2, 3 meses en ese trabajo, o sea, yo ya tenía los míos, pero, o sea, desde que llegas a las 9 de la mañana, no te los quitas hasta las 8 de la noche y Ah, terminas con un dolor de cabeza y un dolor de orejas que, pucha, ni quien te lo quite. claro, Entonces, aquí en Lima se está estilando cada vez más mandarse a hacer audífonos personalizados, que es el molde de tu oreja, claro. que son mucho más cómodos, casi no los sientes, aíslan mucho mejor, ¿no? Entonces, yo invertí en uno de esos y me fue muy bien, pues, todo el año pasado con eso, ¿no? Para que, o sea, es una inversión fuerte, pero te cuida las orejas, que son tu herramienta principal de trabajo. ¿Y qué tanto te costó acostumbrarte a este sistema de monitoreo eh, a comparación con la presión sonora que tienes con el amplificador? Porque en el bajo se siente bastante. Claro. Bueno, en el set de la voz no Ujú. es tan distinto porque aparte de tener yo el sistema in-ear, también tengo un amplificador Ah, debajo. Lo ok. tengo al costado, entonces igual siento la Igual lo presión sientes. sonora y todo. Claro. Claro, más que todo, ¿por qué? Porque el participante también necesita la referencia fuerte del bajo, Claro. porque es el que le va a dar el pie a todo, ¿no? Sí. Pero sí me ha pasado de llegar a algunas tocadas donde no tenían un amplificador de bajo, entonces definitivamente es distinto. No te voy a decir que es feo, porque al final todo lo escuchas aquí y ya llega un punto en el que tú llegas a trabajar y simplemente cumples con tu trabajo, ¿no? Entonces, mientras que puedas escucharte de forma clara y nítida, pues vas y lo haces. Ahora, definitivamente, cuando tienes todo el equipamiento necesario, es una sensación mucho más agradable, ¿no? Porque sientes esa respuesta no solamente en tu oído, sino en tu cuerpo, Claro. tanto de la batería como del bajo, etcétera, etcétera. Y es más, lo que sí te podría decir, por ejemplo, una de las pocas incomodidades para mí de trabajar con in-ears es que cuando estás con los in-ears, a menos que hayan puesto micrófonos ambientales, se Claro. acabó tu respuesta del público. Sí. No, o De sea, hecho, no no escuchas nada. escuchas, exacto, no escuchas nada más que lo que está sonando por los micrófonos.
Y es loquísimo porque las primeras veces que uno sale a tocar con in-ears se siente raro, es como que, ¿qué pasa, no? O sea, cierro los ojos y estoy en una sala de grabación que no está mal, pero estoy parado en un escenario, ¿por qué no me siento igual? Y Sí, te de quitas hecho. un audífono y escuchas toda la reverberancia del local, escuchas todo el público gritando, aplaudiendo, y te lo vuelves a poner y desaparece. Y es como que, ¡ah, su! Pero con el tiempo o te acostumbras a eso o trabajas también con bandas que sí ponen una referencia de micrófonos ambientales justamente para brindarle Claro, ese feedback al músico, pues, ¿no? sí, de hecho. Y ahora, ¿cómo estás? ¿O qué equipo estás utilizando? Supongo que lo que estás buscando ahora es versatilidad, pues, ¿no? Por el estilo, por la cantidad de estilos que tocas. ¿Qué estás usando? Claro. ¿De mi bajo te refieres? Bajo, no sé si usas pedales o un En multifactor. sí, no suelo utilizar pedales. Estaba buscando de comprarme un multiefectos, pero todavía no lo he Ujú. comprado, no he sentido la necesidad. Pero sí, un tiempo, bueno, mi bajo actualmente es un Ibanez SR 756, que Ok, lo compré hace como 7 años, creo, 6, 7 años. Me va muy bien, bueno, le hago sus mantenimientos regularmente para pues, que me trabaje como tiene que trabajar, claro, pero es un bajo que me suena muy bien, tanto en vivo como para grabación, ¿no? Después, amplificador no suelo llevar, yo tengo un amplificador pequeño, pero es más que todo o para ensayo o para un venue chiquitito, ¿no? Digamos claro. un bar pequeño, qué sé yo. Pero para eventos grandes, usualmente me preguntan a mí, ¿qué necesitas? Entonces les doy mis requerimientos técnicos, un amplificador de tal potencia, etcétera, etcétera. Realmente no soy mucho de estar pidiendo tal marca o tal cosa. Con que sea un amplificador que cubra la potencia sonora, más que feliz. Ahora, Ok. si me dan a elegir, ¿no? O sea, ya, qué sé yo, entre qué marca quieres o qué prefieres o qué esto y qué el otro, ya ahí sí les puedo dar ciertas referencias de mis preferencias, ¿no? Que, por ejemplo, yo personalmente prefiero trabajar con Mark Bass o Ampeg, que son las dos Ok. marcas que más me gustan. Pero, o sea, he trabajado muy bien con Harke también, con Aguilar también, ¿no? Con muchas otras marcas sin problemas. Chévere, Lucho. ¿Y cómo distribuyes tu rutina de práctica usualmente? No sé si me comentaste que escuchas mucho, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿Consideras la escucha dentro de tu rutina de prácticas? ¿Es mucha transcripción? ¿O cómo estudias? mi transcripción suele ser más cuando dicto clases. Ok, Cuando doy clases, sí suelo transcribir mucho, porque me gusta que al alumno al que le doy clases tenga el material con el que va a trabajar después, claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, las últimas clases que daba, trabajábamos, qué sé yo, lo último que he transcrito ha sido me parece que Negra Presuntuosa, pero la versión de Susana de Vaca, Susana. Ok, y me puse a transcribir pues punto por punto toditito lo que había hecho Oscar Guaranga. O sea que después de haberlo transcrito es como que miércoles, esto hecho este pata, qué bestia. claro. ¿No? Y es gracioso porque se lo das al alumno y el alumno se queda con el ojo chueco, como que ¿qué? ¿Eso voy a tocar? Pero comienza a tocarlo y se da cuenta pues que no es tan difícil como parece, ¿no? O sea, es simplemente perderle el miedo. Ahora, dentro de mis rutinas de práctica, cuando tengo tiempo para practicar, porque también no es que me meta todos los días 2 horas al día, antes Claro, lo hacía, ahora ya no suelo hacerlo mucho, he perdido un poco esa rutina. Suelo pues coger mi bajo, me pongo a calentar un poco con algunas escalas básicas o simplemente con ejercicios básicos y o bien me pongo a repasar algunos ejercicios de algún libro. Puede que ya me los conozca, pero es como irte al gimnasio, o sea, no porque sepas levantar una pesa quiere decir que tengas que dejar de hacerlo, claro. ¿no? Entonces, igualito, comienzo a repasar los ejercicios para no perder habilidad, para no perder agilidad, para no perder digitación. Y ya después de eso, de repente, si estoy media hora, 1 hora con eso, me pongo a escuchar temas que me gustan y me pongo a repasar las líneas del bajo, o de memoria, o las que he escrito, o cojo alguna partitura que no recuerdo muy bien, pongo la canción y trato de seguir la partitura de primera vista, para también practicar un poco o repasar un poco mi lectura, ¿no? Porque al final la lectura, como cualquier otra cosa, si no la practicas se va, Sí, de hecho. ¿no? Entonces es lo mismo. Y al final, usualmente cuando termino de mis sesiones de práctica, pongo algún play along de alguna progresión de alguna progresión armónica o alguna canción de jazz y me pongo a solear un rato para relajarme y divertirme un rato. Claro, tú tocabas bastante también en Trujillo estándares, ¿no? De jazz con...
Con Sí, Cristian Romero, con Cristian Castañeda, con ellos. sí, teníamos un trío. Primero el trío fue con Cristian Castañeda e Iván Chávez, que es el Claro. hijo de Gerardo Chávez, en el Museo del Juguete. Ujú, Luego Iván Chávez se regresó a Francia y tomó su lugar Iván Ordóñez, y el trío pasó a llamarse el Jazz Trio Rendezvous. claro, Y bueno, tú estuvimos tocando en el Museo del Juguete desde el 2012 o 13 hasta el 2015 más o menos, claro. ¿no? O sea, y hacíamos todos los fines de semana, hacíamos jazz ahí. Bonito. Y si pudieras, o como eres docente también o enseñas bajo, ¿cuál es Ujú. la ruta que recomiendas al momento de aprender lenguaje musical? ¿Cómo Al debería momento, empezar alguien y cuál más o menos, o cómo aprendiste tu lenguaje musical, ¿no? mira, justo un amigo mío que es baterista, conversando con él hace un par de años, le escuché decir algo bastante interesante con respecto a eso. Y era que la ruta que una persona debe seguir depende mucho de cuál es su objetivo con Subjetivo. el instrumento, Ok, ¿no? Porque él me decía, yo no puedo darle la misma ruta a alguien que simplemente quiere tocar para desestresarse los fines de semana o tocar solito en su casa, a claro, alguien que sí quiere agarrar el instrumento como una herramienta de trabajo y para toda su vida. Es completamente diferente porque a quien lo va a agarrar como hobby simplemente no está mal, pero no le puedo exigir lo mismo que al que sí lo va a agarrar como algo serio y algo profesional. claro. Entonces depende mucho de qué es lo que quieras, ¿no? Porque de repente tú vienes y me dices, dame clases de bajo solamente porque te gustó una canción y es una canción la que quieres aprender. de- Y Claro. nada más, y no te interesa nada más. Y yo vengo y te digo, ya, mira, aprende teoría, aprende a leer, te enseño esta canción, te enseño esto otro, escucha a este artista, y le perdiste completamente el interés al bajo porque no era lo que tú querías. Claro, ¿No? exacto. Entonces, lo primero es saber cuál es la intención, qué es lo que quieres, ¿no? O sea, esa pregunta es un poco complicada para un niño o para un adolescente, pero para alguien de 20 25 años ya es un poco más conversable, Claro. ¿no? Entonces, ya ahí se puede, una vez ya se ve qué cosa es lo que quiere, ¿no? O sea, si viene y me dice, no, quiero empezar a tocar en peñas. Ah, perfecto, entonces escuchemos tales artistas, tales cosas. Yo siempre trato de ir primero por escuchar. Ok, Escuchar, porque si no tienes la base, no vas a saber qué cosa reproducir, claro. ¿no? O sea, es como, qué sé yo, como que te pida que me hagas un resumen de una película sin haberla visto, Ok, ¿no? O clarísimo. sea, a como yo lo considero. Claro, clarísimo, clarísimo, Lucho. Y generalmente, ¿qué bajistas recomiendas escuchar o estudiar? ¿No? Por Depende del ejemplo, género, depende del por género. ejemplo, en música criolla, que has hecho bastante. En música criolla, mira, uno de los referentes para mí en música criolla es Felipe Pumarada. Ok, Felipe Pumarada, que fue el director musical de Eva Young por mucho tiempo, tiene unas líneas de bajo, sobre todo en la música afroperuana, espectaculares. O sea, si tú escuchas ahora cómo tocan los bajistas en peñas, música afroperuana, mucho de lo que hacen, por no decirte el 70% de lo que hacen, es ideado por Felipe Pumarada cuando recién empezó él a coger el bajo con Eva Young. No que recién ok, empezaba a coger el bajo, sino cuando empezó a tocar con Eva Young. No, ok, entonces se siente ese toque de él. No, o sea, a nivel criollo, mi mayor referente es él, por ejemplo. ok, Mi mayor referente es él. Después hay otros, la verdad no me acuerdo sus nombres, claro. pero, o sea, son grabaciones antiguas, ¿no? Del Sambo Cabero, de Rosita Guzmán, que tienen otra intención, otro sentido. Y sobre todo, por ejemplo, cuando la música criolla se tocaba con contrabajo. Claro, Entonces, difiere mucho el estilo con el que se toca. Pero también es muy bonito. A mí me gusta mucho. O sea, yo para estudiar bajo no escucho solamente lo que hace el bajo, sino trato de escuchar lo que hacen otros instrumentos para ver qué cosa puedo acompañar, qué cosa puedo hacer, dónde puedo llenar, dónde no. No, entonces trato de guiarme también un poco más de eso. claro. Y en tu experiencia con alumnos, Ujú. ¿qué problemas comunes has detectado o qué errores frecuentes has detectado en tus alumnos? A ver, los errores más frecuentes que he detectado es tratar de correr antes de saber gatear, Ya, ¿no? ok. O sea, eso es lo principal.
porque pucha, a veces, sobre todo cuando he tenido alumnos de 14, 15, 16 años, que están ávidos de querer, 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 querer y querer hacer todo, eh, tú también eres músico y sabes que para aprender un instrumento, la primera parte es tediosa y aburrida, Sí, porque es repetir definitivamente. y repetir y repetir y repetir, y ya terminas mirando a tu profesor con cara de otra vez, sí, otra vez. Sí, ¿No? Entonces, eso es lo más complicado para muchos alumnos, ¿no? Ya después de eso, una vez que dominas la parte de tu digitación, ya lo más complicado tal vez vendría a ser el recordar, pues, ciertas notas, ciertas escalas, ¿no? O sea, ya detallitos técnicos, ¿no? O sea, confundir una escala menor armónica con una escala menor melódico. melódica, cositas así que a los que realmente yo no le presto mucha atención porque ni siquiera yo me sé el nombre de todas las escalas. Claro, Simplemente al final, como decía, me parece que fue Víctor Guten quien lo dijo, cuando estás en el escenario no estás pensando en qué escala vas a tocar, simplemente ya la tienes tan internalizada que tus sí, dedos se van por sí solos. sí, exacto. ¿No? Entonces, eso es para mí lo que siempre trato de inculcarle a los chicos cuando estudian conmigo, ¿no? O sea, el hecho de que lo vas a repetir tanto que llega un punto en el que ya no lo tienes que pensar, simplemente lo ejecutas. Y esa es la idea. Exacto, exacto. ¿Y cuál ha sido tu trabajo más difícil hasta ahora como músico? Bueno, Mi hace un trabajo, momento me comentaste que la voz ha sido el más demandante, ¿no? Pero ¿cuál fue claro, el que te tomó más tiempo adaptarte? O, por ejemplo, ¿cómo fue el cambio de vivir en otro país o en otra ciudad? ya, eso ha sido una de las cosas más difíciles, ¿no? O sea, más que el trabajo como músico, Ujú, porque ventajosamente, desde que yo empecé a trabajar como músico, siempre empecé a rotar con diferentes artistas o diferentes agrupaciones. Entonces, nunca me ha costado mucho adaptarme a un artista o a una agrupación o a un género. Pero lo que sí es complicado, más que de forma, o sea, física o qué sé yo, o que tenga un grado de complejidad, lo que es complicado es a nivel de salud mental, tal vez, claro, es el hecho de moverte de un lugar donde tienes algo completamente seguro, algo estable, agarrar y decir, me voy a otro lado, me voy desde cero, y como quien dice, ¿no? O sea, en un lado estás siendo el tuerto en el país de los ciegos, porque, pucha, estás bien sí, bacán, abres la boca y te cae el trabajo de donde sea, y llegas a una ciudad nueva y no eres nadie. claro, ¿No? O sea, yo me he movido dos veces. Me fui a un país nuevo, luego regresé y luego me moví a una ciudad nueva. Entonces yo he empezado de cero dos veces. Ya para cuando me vine a Lima, ya sabía cuáles eran los errores que había cometido la primera vez que me moví, qué cosa tenía que hacer, qué cosa no, y aún así cometí algunos otros errores, pero que te van enseñando, ¿no? Entonces, lo más complicado es eso, ¿no? O sea, saber que tal vez hay momentos bastante duros, bastante complicados, vas a tener que lucharla y sacrificarte, pero al final lo difícil es mantener tu enfoque, ¿no? De decir, ok, estoy aquí por esto quiero, y hasta que no la consiga, pues en esto voy a seguir, me cueste lo que cueste, ¿no? Entonces, claro. hasta que, si es que realmente estás haciendo las cosas bien, todo empieza a caer en su sitio. Claro, y qué tips o qué recomendaciones le darías a un músico que quiere entrar a otro mercado, así como tú lo hiciste o tú lo vienes haciendo, ¿no? ¿Qué tips o qué recomendaciones? Para empezar, analiza muy bien el mercado al que quieres ir, Ok, ¿no? O sea, si te vas a mover de donde estás, está perfecto, sí, pero tienes que saber que estás yendo por algo mejor. No te vas a ir sin saber a dónde estás yendo, ok, ¿no? O sea, para empezar. En segunda, una vez que, si ya analizaste el lugar a donde vas a ir o al mercado al que quieres entrar y es algo que te conviene, analizando todas las variables que pueden haber, ok, llegaste y lo primero que tienes que hacer es empezar a moverte dentro del círculo que tú quieres. O sea, no vas a empezar a tocar y pisar un escenario el primer día, pero sí puedes ir a mirar a otros músicos, puedes ir a relacionarte. No, o sea, al final, al inicio todo es inversión, porque tienes que ir y gastarte en ir a tomarte un par de cervezas a un bar, escuchando a algún músico que admiras, que baje el músico, saludarlo y decirle, hola, mira, soy un músico trujillano y estoy recién aquí, me encanta lo que haces. Ni siquiera decirlo estoy buscando trabajo, porque no te lo van a dar así de simple. claro, Pero generar esas conexiones, esas interacciones. Al final, muchos de los trabajos que yo he conseguido aquí en Lima cuando recién llegué,
eran de personas que ni siquiera, no es que yo les haya dicho, oye, dame trabajo o te mando mi CV, sino que conocí así. ¿No? O sea, salí un día a un bar con un amigo a escuchar a un jamming de jazz y de casualidad mi amigo conocía al bajista y el bajista me saluda, hola, me dice, le digo, hola, ¿qué tal, Lucho Sáenz? ¿Qué tal, Mario Cuba? Me dice, Lucho Sáenz, oye, te sigo en Instagram, ¿de verdad? Sí, qué chévere, qué sé que el otro. Y nos hicimos patas, empezamos a salir a tomar, a conversar, etcétera. Y de la nada me dice, oye, pucha, me están llamando para un grupo de salsa y yo no puedo. ¿Quieres? Ya, perfecto. Oye, tengo esta grabación y no puedo. ¿Puedes ir? Sí, ya. Y me empezaron a llamar por aquí, por acá, por acá. Y ya después de eso, pues ya otras personas que no conocían de mí me empezaron a ver en estos grupos y así pues fue que empecé yo a crecer. Pero si no hubiese salido, si no lo hubiera conocido a él o a otras personas, seguiría sentadito en mi casa. Claro, definitivamente. Siempre es bueno, Sí, pues, hacer crecer nuestra red de contactos, ¿no? Siempre exactamente, alguien por ahí nos va a llamar. exactamente. Y sobre esto que comentaste de ir a escuchar a otros músicos, ¿tú sueles ir a escuchar música en vivo? O bueno, de repente ahora por los tiempos ya quizás ya no puedes ir a ver a otros, pero ¿lo solías Exacto, o hacer? sea, yo cuando puedo, Ujú, bueno, hoy por hoy, cuando puedo implica que tengo tiempo y tengo ganas, porque ya a veces claro, llega el fin de semana y lo único que quieres es dormir. sí, de hecho. Pero sí, cuando puedo, reviso, ¿no? ¿Qué amigo mío está tocando en tal sitio? Trato de ir, darme una vuelta, tomarme una cerveza o simplemente ir y escuchar, quedar con algunos amigos y decir, oye, vamos al concierto de tal, vamos al concierto de tal. No, entonces, sí, sí me gusta mucho lo de ir a escuchar música en vivo, pero bueno, como dices tú, o sea, por un tema de tiempo y energía ya no lo hago tanto, pero sí trato de hacerlo de vez en cuando. Claro. Y Lucho, no sé si viajes mucho últimamente, pero por ejemplo, en las ocasiones que has viajado y has viajado con tu bajo o con Ujú. tu equipo, ¿qué previsiones tomas al momento de viajar, ¿no? Sobre todo en avión. Claro, bueno, últimamente sí he estado viajando mucho, Ok. mucho, no solo por temas musicales, Ujú, sino por temas personales, pero el bajo es como, no sé, es mi acompañante siempre, entonces, claro. así no viaje por trabajo, casi siempre trato de llevarlo. Ujú, ¿No? Entonces, las veces que he viajado en bus no tengo problemas, la verdad. Simplemente en mi softcase, tengo un softcase mono que claro. pucha, ya también está un poquito rotito. Está para cambiarlo, pero bueno, ese me ha acompañado bastante tiempo. Ese va en la bodega del bajo sin ningún problema. Algunas empresas te cobran un poquito más por lo que es un instrumento, no sé, 15 soles más o 10 soles más a la hora de mandarlo a bodega, pero algunas no, depende realmente de quién te atienda. Y en avión, mira, hoy por hoy las aerolíneas te cobran ya una tarifa, ¿no? Siempre. Si vas a llevar un instrumento, te obligan a que compres este equipaje especial. Claro. Es un poco caro, pero bueno, es lo que hay. Entonces, si quiero mandarlo a bodega, lo mando en un hard case, Ok. siempre, ¿no? Pero si quiero llevarlo en cabina, lo llevo en mi soft case, en mi gig bag, y normal, pasa conmigo a la cabina del avión. Ah, chévere. Sí, o sea, yo Chévere. cada vez que quiero llevar el bajo arriba, viajo con el bajo arriba sin problemas y cuando no hay espacio, hay dos opciones. O la misma aeromoza te dice que puede guardarlo en el guardarropa de la tripulación y Claro. ahí entra. O en última instancia, antes de subir al avión te dicen, señor, ya no hay espacio para el equipaje, podemos mandarlo a bodega. Ya, o sea, puedes mandarlo sí, como que sin riesgo, entre comillas, porque como lo están mandando de última, Claro. lo ponen como que encima de Encima. todo. Entonces está más cuidadito, no le tiran cosas encima, entonces es normal. Claro. Ahora, Lucho, eh, ¿tú crees o consideras condicional al éxito ahora todavía, igual desde tu perspectiva de músico que no ha estudiado formalmente en un centro, Ujú. ¿crees que sea un condicionante estudiar música? No creo que sea un condicionante, pero sí es una ventaja, una Ya, gran ventaja, ok, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que voy a decir ni siquiera es un tema solamente para músicos, sino que cualquier persona que ha claro, estudiado una carrera técnica o lo que sea, va a entender que cuando estudias no solamente estás ganando lo que estás estudiando en el aula,
estás ganando una red de contactos. Claro. Te estás relacionando con tus profesores, que pueden ser tus próximos empleadores o tus próximos socios. Te estás relacionando con tus compañeros de aula que te pueden contratar o puedes contratar tú más adelante. ¿No? Entonces, estás ya dentro del mercado, tal vez no generando dinero, pero sí estás dentro del mercado. Ok. Apenas entras a una universidad, ¿no? O apenas entras a un centro de estudios, ¿no? Ahora, más allá de eso, el hecho de estudiar música, de hecho, es una ventaja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las cosas que más me costó a mí fue aprender a leer música. Porque como yo te dije, o sea, yo me hice de forma autodidacta, buscaba métodos y todo, sí, pero en video, porque yo en el colegio no estudié la parte de teoría musical. Uy, Entonces, para cuando yo tenía 21, 22, 23 años, yo ya tocaba así, trabajaba con música, pero no sabía leer, no sabía nada de lo que era teoría, ni armonía musical, ni armonía funcional, ni nada. ok. Entonces, eso me pasó factura cuando me llama un grupo en Trujillo y me dicen, oye, necesitamos bajista para este fin de semana. Era un martes o miércoles, creo. Ya le digo, perfecto. Ya me dice, te mandamos al correo los temas. Yo, ya, chévere. Abro mi correo y había un correo con 15 partituras. Y yo, Ok. ¿y ahora? No, o sea, ya había dicho que sí a la chamba y no podía decir que no. Uno, porque no me gusta faltar a lo que ya quedé. Claro. Y dos, porque, pucha, es plata, pues. Sí. Entonces, lo primero que hice fue agarré el Google y puse ahí, porque encima todo estaba en clave de fa, ¿no? Claro, el Entonces, bajo de Fap. exacto. Agarré el Google y puse ahí lectura musical clave de fa. Y me salió una tablita con todas las notas en las posiciones donde debían estar. Yo sabía un poco de lectura rítmica, pero no de lectura pues musical. Claro. Entonces me puse a leer partitura por partitura con mi tablita, viendo así, uno, 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 hasta que ya, o sea, por costumbre, ya llegó un punto que a la quinta, sexta partitura ya no necesitaba la tablita porque ya sabía cuál Claro, era ya cada estoy. nota. Entonces ya ahí simplemente era practicar, 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 practicar. Y eso me abrió puertas a qué? A que ya pueda estudiar de otros libros que tenían partituras. Entonces ya comencé a estudiar más temas de armonía, más temas de un montón de cosas, pues, ¿no? Y ya todo empezaba a tener más sentido, porque cuando tú tocas sin haber estudiado, llega un punto, porque a mí me pasó mucho, en el que dices, man, ya esto suena bonito, y luego te pones a pensar, ¿qué cosa estoy haciendo? Y no tienes ni la menor idea de qué cosa acabas de hacer. Claro. Y llegas a tu casa y ni siquiera puedes practicarlo porque ya no te acuerdas qué hiciste, ¿no? Entonces, eso era bastante frustrante para mí. Entonces, lo que hice fue, una vez que aprendí a leer música, empecé a estudiar teoría musical, armonía, empecé a estudiar otras cosas y ya practicaba de forma diferente. Ya no practicaba simplemente las canciones que iba a tocar, sino practicaba temas de sustituciones de acordes, cómo podía reemplazar esto acá, inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, mi lenguaje musical cambió muchísimo porque ya no era simplemente poniendo una tónica, una quinta y una octava, sino que ya podía jugar mucho más para poder expresarme. Bacán. ¿Y tienes algún proyecto a futuro o porque hasta donde sé creo que todavía no tienes algún proyecto de música propia o corrígeme si me Tengo, equivoco? tengo un proyecto, no es de Ujú, música propia, pero tengo un ujú. proyecto propio con mi novia que se llama Minuto Criollo. Claro. No, ese proyecto es, lo que tratamos con ese proyecto al inicio y hasta ahora es rescatar la música criolla, pero de una forma un poco distinta. Porque bueno, la base de ese proyecto es ella cantando, yo tocando bajo y ella Ujú, tocando melódica y claro. por ahí acompañamos con algunas cositas de percusiones. Pero si a cualquier persona le preguntas música criolla, lo primero que se le va a venir a la cabeza es un cajón, una guitarra y una voz y nada más, Sí, de hecho. ¿no? Y la base del proyecto que tenemos nosotros no tiene ni cajón ni guitarra. Claro. O sea, claro, le ponemos un cajón por ahí, pero no es el centro de, el centro es su melódica, mi bajo, entonces le da como que un color un poquito diferente, ¿no? Y eso llama bastante la atención. Entonces, lo que se trataba con eso es poner en versiones digeribles de un minuto, porque pues en eso entonces el límite de Instagram era un minuto, Claro. canciones criollas, ¿no? O sea, ni muy conocidas ni muy desconocidas, como que dar a conocer de a poquitos cosas nuevas para las personas. Y eso pues se ha ido desarrollando de una forma muy bonita. Justo este fin de semana vamos a celebrar el segundo aniversario ya del proyecto.
Para el primer aniversario hicimos nuestro primer concierto en vivo, sacamos ya hace algunos meses nuestro primer Primer disco, disco. ¿no? No te digo que es algo de lo que piense comer el resto de mi vida, pero Claro, sí es un proyecto que me genera mucha satisfacción porque es el primer proyecto personal que tengo, ¿no? O sea, claro, en el que realmente con ella decidimos todo lo que se va a hacer con el proyecto y lo que no se va a hacer. Usualmente toda mi vida de músico siempre he trabajado a esperar qué cosa me digan que quieren que haga. claro. Entonces, las cosas cambian por completo cuando eres tú quien toma las decisiones. Claro, y hablando de un minuto criollo, de las versiones que sueles hacer de los covers, utilizas bastante chord melody, ¿no? En el bajo. Sí, Y más o menos, ¿cómo empezaste a hacerlo y cómo un bajista podría empezar a estudiar este tipo de estilo en el bajo? Porque usualmente cuando alguien piensa en el bajo o empieza a tocar bajo, piensan que solamente es tocar notas lineales que son la claro, base, ¿no? No saben las posibilidades expresivas claro. que O pueden sea, llegar a desarrollar. para eso lo primero que tendríamos que decir es que hay dos cuestiones, Ujú, ¿no? Está el core melody propiamente dicho, que lo que es el core melody es hacer una melodía ujú, acompañándote a ti mismo con los acordes y que la melodía esté dentro del acorde que estás haciendo. claro, Y está lo que es simplemente hacer acordes con el bajo, que de por sí también ya es algo extraño extraño. o distinto, Sí, ¿no? exacto. Yo comencé a hacer acordes con el bajo eh, por el 2014 o 15 porque justo me llamaron para hacer una gira con Cristian Castañeda y un chelista que venía de Francia. Ah, ok, Entonces hicimos una gira de todas las alianzas francesas, que eran Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa y Lima. Pero lo interesante de esa gira, al menos para mí, es que yo en mi cabeza decía, ¿y cómo juntas un bajo con un cello si son prácticamente, o sea, están dentro del mismo rango de frecuencias? claro. ¿No? Entonces era algo complicado y lo que opté fue en eso entonces yo tenía un bajo de 5 cuerdas, vendí ese bajo, me compré el bajo que tengo ahora de 6 cuerdas y trataba de acompañar más que haciendo líneas de bajo, haciendo líneas de acordes, Ah, ok. ¿no? Y trataba de acompañar así. Y pues al chelista le gustó mucho y pues empecé a tratar de desarrollar eso más. Después de eso, ya por un tema de hobby o de gusto, como el bajo era mi instrumento principal, estaba en casa y si alguna canción me gustaba, me ponía a tocarla yo haciendo los acordes, jugando un poco para encontrar diferentes inversiones, porque claro, o sea, para guitarra encuentras todas las tablaturas del mundo y todas las guías de Sí, acordes de sabías y eso, por haber, pero en el bajo, ¿dónde encuentras eso? ¿No? claro. Entonces ya yo mismo tenía que agarrar y decir, ok, ¿cómo es que se pone una séptima mayor? Ah, esta es la posición de la séptima mayor. ¿Y cómo puedo hacer una trecena aumentada? Ah, ok, así. Y ya comenzaba yo a desarrollar mis propias posiciones, que bueno, mis propias posiciones entre comillas, porque son posiciones que existen y que cualquier otro bajista puede utilizarlas, pero a mí no me las enseñó nadie. Yo he tenido que ir descubriéndolas de a pocos, experimentando en casa, ¿no? Entonces Claro. ya después de eso, cuando encontraba algo que me gustaba o algo que sabía que servía, me iba a chivear con algún grupo y trataba de ponerlas dentro de lo que hacía, ¿no? O sea, era raro porque a veces el guitarrista me miraba y me decía, oye, toca abajo, carajo. ¿No? Entonces, más gracioso, agarraba, terminaba la canción, se quitaba la guitarra, venía y me la daba. Como, ¿quieres tocar guitarra? Toma, pues. Ya, no me tocaba más que agachar la cabeza porque, claro, o sea, les estaba malogrando un poco el show porque, claro, mi función de bajista es simplemente llevarles la estructura, ¿no? Claro. Pero yo en afán de estudiar un poquito más trataba de hacer otras cosas y otras cosas y otras cosas. A veces caía bien y a veces fastidiaba, pero bueno, era mi proceso de aprender, Claro, ¿no? Entonces, ese es el límite entre lo que queremos hacer y cómo podemos aportar al arreglo y a la música en sí, ¿no? exacto, es que Desde los bajistas. todo eso forma parte, creo yo, y lo he ido aprendiendo con el tiempo y con jaladas de orejas, de la madurez musical. Claro, Porque cuando nosotros empezamos a estudiar o empezamos a tocar un instrumento, queremos hacer todo. Y queremos por más que digamos que no, pero queremos que todo el mundo que esté escuchando escuche lo bien que sabemos hacer las cosas, claro, ¿no? O mira esta escala, qué bonita que me salió, o mira esto que acabo de aprender. Pero conforme vas madurando, vas pasando ciertas cosas, vas entendiendo que tu función no es esa. Cada instrumento tiene una función, ¿no? En este caso, por ejemplo, en una banda tradicional, qué sé yo, teclado, guitarra, batería, bajo y cantante,
La función del bajo no es hacer punteos, ni hacer melodías, ni hacer acordes. Es Claro. mantener la base entre la percusión y la armonía, que puede estar haciendo el teclado, y la guitarra pues estar haciendo adornos, ¿no? Pero eso lo vas entendiendo pues con el tiempo, ¿no? Y como te digo, después de varias jaladas de orejas. Claro, y sobre todo cuando aprendes un nuevo recurso lo quieres meter en donde sea, ¿no? Y a veces no Exactamente. va, pues. A veces satura, ¿no? O Claro. sea, y por más que vaya, o sea, ya llega un punto donde todo el mundo voltea y te dice otra vez. Claro. Sí, de hecho, sí. También me ha pasado en el saxo que toco y cuando estaba Claro. aprendiendo a tocar un poquito de bajo también. Por ejemplo, mira, ahora que me acuerdo, ya que me has preguntado sobre el core melody, un bajista que recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo para estudiar y escuchar también, porque es hermoso lo que él hace, lo que es core melody, y no solamente core melody, sino acompañamiento con bajo, porque una cosa es, como te digo, el core melody y otra cosa es hacer acordes simplemente para acompañar. Claro. Es Andrés Rotmistrovsky. Ok. Es un bajista argentino con apellido judío, pero bueno, que estudió en Berkeley, pero en New York. No, estudió en Boston, en Berkeley, y luego se mudó a New York. Ok. Tiene unas versiones de solamente bajo y voz espectaculares, con diferentes artistas, o sea, con diferentes cantantes, increíbles. Es más, gran parte de lo que hago yo ahora con Minuto Criollo y de las versiones que hago yo solo, o qué sé yo, o de lo que hago yo en casa para jugar, lo hago porque lo veía él haciéndolo. Y Ok. ahí es donde comencé a ver, ah, mira, se puede hacer esto, se puede hacer esto otro. Y ahí comencé a explorar yo también por mi cuenta, esto. Y por eso es que digo, o sea, escuchar cosas nuevas te abre la cabeza a mil posibilidades que antes nunca habías considerado. Y ya más o menos para ir terminando la entrevista que hemos hablado bastante, Sí. si pudieras resumir lo que hemos estado conversando, ¿qué habilidades crees que son necesarias que tenga un músico de sesión sobre todo, ¿no? Que tiene que acompañar a otros artistas, que Claro. tiene que grabar. Mira, para mí una de las habilidades más básicas es la flexibilidad que puedas tener, ¿no? O Ok. sea, se me fue la palabra ahorita, pero es qué tan flexible seas a nivel de géneros. Ah, la Porque versatilidad. es exacto, la Ok. versatilidad. ¿Por qué? Porque es muy distinto, como tú lo acabas de plantear, un músico de sesión que puede moverse con diferentes artistas, en diferentes grabaciones, en diferente tipo de escenario, etcétera, a un músico de un proyecto que está perfecto también porque te dedicas 100% a ese proyecto, pero no necesitas, o sea, si estás haciendo rock, no tienes por qué saber tocar salsa, no tienes por qué saber tocar merengue o tocar Claro. jazz u otras cosas. Pero como músico de sesión, nunca sabes quién te va a llamar y para grabar qué cosas, ¿no? Entonces, y aparte, mientras más versatilidad tengas en tu propio currículum, más trabajo hay para ti, ¿no? Más personas te van a llamar, más grupos, porque abarcas diferentes mercados, ¿no? Entonces, una de las habilidades principales que considero yo es desarrollar tu versatilidad al escuchar diferentes géneros y tratar de reproducirlos, ¿no? Uno, eso. Dos, el tema de la constancia. La constancia es básica porque, como te digo, o sea, no es que un día digas, ay, quiero dedicarme a hacer música el resto de mi vida y al día siguiente vas a estar tocando con Gianmarco. No, no, o Claro. sea, vas a tener que comer piedras tal vez un año, tal vez 2 años, pero, o sea, hay recompensas muy bonitas, como te mencioné al inicio, o sea, por más que estés arañando paredes, te paras en un escenario y esos 45 minutos en el escenario valieron la pena todo el año entero que la pasaste mal, ¿no? Entonces son cositas perlitas que te va botando, pues, ¿no? El camino, pero Claro. o sea, tienes que ser constante para encontrarlas. Claro. Ya, bueno, y ahora sí, ya para terminar, coméntanos, aparte de Minuto Criollo, no sé en qué otros proyectos estés, cómo te podemos encontrar en redes sociales, también para clases y todo lo que Claro, des, ¿no? bueno, en redes sociales estoy como Lucho Science Bass, en Instagram, me pueden encontrar también como Lucho Science en Facebook. Bueno, las redes de Minuto Criollo está como Minuto Criollo en todas las plataformas. Estamos en Spotify, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube. En YouTube incluso están las versiones completas, porque en Instagram están solamente las versiones de un Claro. minuto. Actualmente estoy full con lo que es con la banda del Viejo, que sigue activa aquí en Lima, acompañando a algunos artistas y con distintas cosas.
Trabajo también con Desiree Mandrile y más que todo como músico freelance, por así decirlo, ¿no? O sea, al mejor postor, a quien llame. Claro. Entonces sí, en eso estoy. Y ahí aprovechando la plataforma, bueno, quien quiera clases o quien quiera una grabación o quien quiera cualquier tema musical, pues que me busquen en cualquiera de mis redes. Listo, Lucho. No, nada, muchas gracias por esta hora casi que hemos conversado. Sí, sí. Gracias por tu tiempo y por acceder a la entrevista. No, muchísimas gracias a ti por la invitación, por la consideración y por darme también este espacio para poder conversar un poco sobre lo que hago y mis inicios y mis proyectos. Que bueno, una cosa es hacerlo todos los días y otra cosa es poder, pues, hablar de eso, ¿no? Claro, claro. Y bien, gente, muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue Más allá del escenario. Él es Lucho Sáenz y ya saben cómo encontrarlo.